éxito de su obra, el éxito de sus libros, de su narrativa, tiene que ver con, bueno, esa doble capacidad. Uno, de realmente haber vivido mucho fuera, mucho con mucha gente. Hay mucha humanidad en todos los libros de Javier Reverte, porque eso al final, la mirada discreta, la mirada del filósofo, la mirada del humanista, pues lo que descubre es eso, muchos reflejos de una humanidad que somos todos, muy amplia, y que luego se refleja en sus libros. Y luego también, por supuesto, una capacidad de contarlo, una capacidad no solo de asombro ante el hombre, ante las mujeres, sino una capacidad de contarlo a través de una prosa elegante, efectiva, que también yo creo que todos tenemos la experiencia como lectores de Javier Reverte, que no se mira al ombligo, que piensa mucho en el lector, que quiere que lo pasemos bien, que sea también nuestra experiencia lectora una parte de su experiencia viajera. Bueno, todo eso son cualidades que se han ido acumulando en una obra muy extensa, con más de una veintena de libros de viajes, con más de una decena de novelas, algunas de ellas con premios, como el Fernando Lara de novela. Es también poeta, y no me extraña porque tiene alma de poeta, tiene un par de libros de poemarios, y también ha practicado, por supuesto, los ensayos históricos, la prosa histórica. Tiene otro libro donde ha reunido su obra periodística, es periodista, ha sido corresponsal desde joven. Estábamos hablando antes que él también es filósofo y se nota, pero es filósofo y periodista, pero optó pronto por ser corresponsal, inicialmente en Londres, pero luego también ha hecho guerras, Bueno, es una vida de viajero, es una vida de literato, y yo lo que tengo que hacer es darle, las gracias por querer estar con nosotros, con su visión complementaria de la exposición que también quiero agradecerle a Miguel Bergasa, que ha querido, no sé dónde estará Miguel, por ahí andará, ha querido venir para hacer un comentario de su obra. También Miguel es un periodista, también Miguel es un viajero, y cada uno tiene, ahí está, si quieres subir aquí, que tienes una entrevista, vale. Miguel es también ese viajero, pero él tiene, digamos, su lenguaje, su visión, su modo de expresarse es la fotografía, y en ese sentido es completamente complementario del texto de la prosa que Javier Reverte escribe con sus propias experiencias. Javier, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir tu experiencia, y vamos a proceder a hacer uso de la palabra durante unos 30 minutos, 40 minutos máximo, y luego ya abrimos el turno de las intervenciones al público. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues gracias, Rafael, por tu presentación elogiosa, gracias. Cuando me dijo, oye, ¿cómo te presento? Digo, a favor, por supuesto. Entonces ha estado a favor, ¿no? Ha cumplido su promesa. Y gracias a vosotros por acudir esta mañana a escucharme. Y yo no voy a dar una lección magistral, primero porque no soy maestro de nada, ¿no? Sino que soy un aprendiz de todo lo que puedo. Y creo que me moriría aprendiendo, porque la verdad es que la vida es tan intensa, tan amplia y tan rica y tan maravillosa, que uno siempre tiene que estar en una actitud abierta hacia todo, y para comprender este complejo mundo que es el que vivimos, y este complejo ser que somos, que es el ser humano, ¿no? Yo creo que eso lo intento trasladar de alguna manera en mis libros, que hablan mucho también de la perplejidad del ser y de la vida, ¿no? Bueno, pero yo quería centrarme más un poquito al principio, en el tema que yo quiero dar a la conferencia, que es un poco lo que puede ser, o a la charla mejor, que suena más familiar, lo que puede ser digamos, el paralelismo que puede existir, o la esencial comunicación que hay entre el acto creativo y el viaje, ¿no? Estamos aquí con motivo de la inauguración de una exposición, la exposición de Miguel sobre los penonitas de Paraguay, que reúne las dos cosas. Una es el ánimo creativo, el ánimo del creador, en este caso el creador de la fotografía, el creador fotógrafo, y el acto del viaje, el acto de haberse ido a una comunidad extraña de un país lejano a contarnos un poco con la cámara, contarnos con el ojo, que es otra manera de contarnos con el ojo cómo es ese mundo, cómo es ese universo pequeño de los menonitas, ¿no? Pequeño y tan importante para ellos, claro. Y entonces yo encuentro siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, que hay muchas razones por las que yo creo que no hay nada que se parezca tanto a un viaje como un acto de creación, y viceversa.
No hay acto de creación, no hay en el acto de creación algo que se parezca tanto al viaje como ese acto mismo de creación. Y no solamente porque grandes obras de la literatura, de la fotografía o del periodismo o incluso de la filosofía hayan en un momento determinado tomado como base el viaje, como punto de partida para expresar una idea poética o una idea filosófica o una idea narrativa, sino también por el hecho mismo de la esencia misma de lo que significa el acto creativo, ¿no? Primero, ¿en qué se parecen el viaje y en qué se parecen el viaje y la creación? Vamos a ver, pues en varias cosas. La primera de todas, ¿en qué? En la libertad. El acto de la creación no puede ser más que un acto nacido de la libertad absoluta, nacido del acto de la libertad del creador, que en un momento sentado en mi caso, ante su cuartilla, en otro caso ante una imagen que quiere retratar, como el caso de Miguel, ante su cuartilla, es el dueño absoluto de lo que va a hacer, y el responsable absoluto de lo que va a hacer, para bien o para mal. El viajero es igual. Sobre todo si es un viajero que en un momento, como me sucede a mí, viaja en solitario, pero luego ya veremos que hay otros modos de viajar que son iguales de creativos, ¿no? El viajero solitario, ¿no? ¿Qué es un viajero solitario? Pues es una persona que ni más ni menos hace lo que le da la gana todos los días, a todas horas y en cualquier momento. Va solo, no va ni con su pareja, ni con amigos, ni con un grupo, y no tiene que discutir con nadie absolutamente nada, en ningún momento. Se levanta por la mañana a la hora que le da la gana, se va donde quiere, hace lo que le sale de las narices y no tiene que dar cuentas a nadie ni discutir con nadie lo que va a hacer. Ese es un supremo acto de libertad, vamos. Es que vivir así es maravilloso. Es tan maravilloso y es tan estupendo que uno se acostumbra. Yo siempre que hago un viaje de estos durante 2 o 3 meses vuelvo a casa y mi familia me dice que estoy asilvestrado. Porque es que vengo, que hago lo que me da la gana, que no respeto nada, claro, luego a uno lo van civilizando a fuerza de palos, pero en principio, y esa especie de sensación que uno tiene en el acto creativo es la misma que uno tiene en el acto del viaje. En el acto del viaje, que digo solitario, el hecho de en cada momento estar haciendo aquello que te sale de las narices con toda la libertad del mundo y sin que nadie te eche la culpa de nada, porque es cierto que te equivocas y te equivocas mucho. Cuando tú has dicho con generosidad que tengo una gran experiencia viajera, yo pensaba inmediatamente con lo que me equivoco, porque me meto la pata viajando constantemente y me equivoco constantemente. Hay veces que es que no doy una en un día entero, ni una, vamos, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, sin embargo, te equivocas, metes la pata y te perdonas a los 10 minutos, porque eso os habéis dado cuenta todos de que somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos lo que no le perdonaríamos a un hermano en toda la vida. Es que somos muy generosos con nosotros, eso hay que darse cuenta y está bien, ¿no? Porque es una manera de sobrevivir, ¿no? ¿En qué se siguen pareciendo el acto creativo y el acto viajero? Bueno, en lo de adentrarse en territorios que no conoces y que ignoras completamente. Cuando vas a un viaje no sabes dónde te vas a ir. Bien, por mucho que te lo hayan explicado, por muchos libros que hayas leído, por muchos catálogos que te den de turismo y de viaje, por muchos libros de guías turísticas, nunca sabes muy bien qué te vas a encontrar. Es parte del encanto que tiene el viaje, ¿no? No sabes qué te vas a encontrar. Y en la literatura pasa lo mismo. En la literatura, en mi caso digo, en otros territorios del arte pasaría lo mismo. El agua no nos han acordado de traerla, ¿no? Sí, estaba viendo a ver si, pero he ido a buscarla. Es que como tengo un problema de garganta, de vez en cuando me hace falta. Bueno, sí, que la vayan trayendo. Y entonces le decía, sí, por ejemplo, en el territorio de la literatura, uno empieza a escribir una obra, sabe cómo empieza, ha decidido cómo empieza, pero no sabe nunca muy bien cómo termina. A lo mejor sabe el final de lo que es la historia en sí misma, de cómo si el chico se casa con la chica, si la chica deja al chico, el chico a la chica, bueno, esas cosas más o menos pueden saberse. Pero cómo va a ser el desarrollo de todo ese proceso y cómo va a terminar ese proceso, yo creo que el creador nunca lo sabe bien del todo. Es más, a mí me pasa, y yo lo he visto que lo han dicho muchos escritores con mucha frecuencia, dicen, bueno, los personajes se te van de las manos. Y es verdad, tú creas una historia, eliges una serie de personajes, tienes tu protagonista en la cabeza, ese protagonista empieza a trabajar, empieza a vivir su experiencia viajera o de novela, y en un momento determinado decide el tío quitarse un poco del medio porque no le apetece ser el protagonista. Y sin embargo hay otro que camina al lado, que tú le has dado un plano secundario en la historia,
y va creciendo, y va diciendo, oye tú, que el prota soy yo, y en ese caso lo que hay que hacer es hacerle caso, porque tiene razón, generalmente tiene toda la razón del mundo. Eso lo hemos visto muy claro incluso en obras geniales de la literatura, y se ve y se nota mucho en el Quijote, por ejemplo. El papel de Sancho empieza en el Quijote pues como un añadido casi, es un escudero que se busca porque todo caballero andante debe tener un escudero, y sin embargo ese Sancho hosco, ese Sancho inculto, poco cultivado, con gran sentido común, sin embargo muy afegado a la tierra, va creciendo y va tomando un papel que sin él no se podría explicar al propio Quijote. Y de ahí han dicho mucho, a raíz de ahí se ha dicho muy a menudo, se ha contado que, bueno, en el curso de esa grandísima novela, que es el Quijote, Sancho se quijotiza al final y el Quijote se asanchiza. Y es verdad que en un momento determinado, cuando ya el Quijote es consciente de que va a morir y sabe que su vida, o piensa que su vida ha sido un fracaso, ya no está loco, porque incluso en un momento dice en su lecho de muerte, yo sé quién soy, sabe quién es perfectamente, ya no está loco. En ese momento Sancho le dice, pero vámonos otra vez, le dice a Don Quijote, vámonos y vamos a hacernos pastores. Vaya locura, hacerse pastores, ¿no? Pues de pronto Sancho se convierte casi en un Quijote y el otro es un pobre ser ya pegado a la tierra, consciente de que va a morir. Bueno, pues eso pasa a niveles mucho más humildes, nos pasa yo creo a la mayor parte de los creadores, como nos pasa a los viajeros, que de pronto en un momento determinado sabes cómo empieza el viaje, pero cómo va a terminar, no sabes. Y además lo bonito de eso, en el viaje y en la literatura, en ese proceso, es que todo eso que está poco previsto, todo eso que va a surgir en el camino, que va a surgir en la creación, en el camino de los pies y en el camino de la creación, todo eso se convierte también en lo más interesante del viaje. En un momento determinado, todo lo que está, no está en tu cabeza, no está en tu previsión, tiene el concepto de los que hablaré ahora, muchos componentes de improvisación y de aventura, que son los más ricos del viaje, ¿no? Otro elemento también importante es, en lo que se pueden parecer, es cómo vas a responder tú ante esas situaciones que en momentos determinados concretamente se plantean tanto en la literatura como en la creación, como en el curso del viaje. Estupendo. Es que se me acaba un poco la voz. Gracias, un sorbito. Es como vas a responder tú a ello. Somos en general pues gente que vivimos, por fortuna para nosotros, aquí en Pamplona, en Madrid, en el primer mundo, por llamarlo de alguna manera, en las grandes ciudades de Occidente, y desde luego con muchísimas excepciones, pero dentro de un orden, a pesar de un desorden y a pesar de las diferencias sociales y diferencias de nivel de vida, digamos que comparando con otros lugares del mundo, Europa es un paraíso. La prueba es que la gente quiere venir aquí, es un paraíso hasta... Y la gente que vive muy mal, pues la que vive mal vive mucho mejor que en los países donde se vive muy mal, ¿no? Y por eso quieren venir. Algunos son un fantasma en la cabeza de lo que es esto, luego no es tan paraíso como parece, pero bueno, siempre es algo mejor vivir de pobre en Pamplona que vivir de pobre en Mali, ¿no? Tiene algunas ventajas más, ¿no? De toda la seguridad social, por ejemplo. Y bueno, pues hay un momento que los que vivimos en estas sociedades, que tenemos ese privilegio de vivir en estas sociedades, estamos acostumbrados a cierto género de comodidades, a cierto género de cosas en la vida que nos son dadas por la naturaleza de nuestra vida social, nuestra vida en el país donde vivimos. Y sin embargo nos exponemos cuando hacemos un viaje a hacer cosas que rompen todo ese esquema, ¿no? De pronto te encuentras que estás en hoteles infernales, ¿no? Y donde no aguantarías, vamos, aquí en ninguna ciudad, y de pronto te encuentras en África que estás en un hotel que está lleno de bichos. Si has ido a un sitio barato que no hay hoteles, está lleno de animales, de ratoncitos, está de cucarachas, animales que no te imaginas que existan, con cáteres donde tienes que dormir que están usados 800.000 veces y están sucios por todas partes. Entonces dices, ¿cómo aguanto yo esto? ¿Cómo es posible que yo aguante esto, no? Y bueno, pues lo aguantas, es curioso que lo aguantas, lo vas aguantando, desarrollas tus trucos, por supuesto. Yo les recomiendo, si alguna vez les toca un viaje de estos
y os toca un hotel de ese estilo, pues es muy sencillo librarse de los animales. No es llevar sulfurfluoris, consiste simplemente en un poco de comida que tengas, la mandas al extremo contrario en el que estás durmiendo, y todos los animales se van a llevarse a la noche a comerse lo que te has dejado allí. Entonces no te molesta ni uno, ni una cucaracha, ni un mosquito, nada, tú duermes plácidamente. La sociedad ya es otra cosa, ¿no? Y en ese momento, ¿hasta qué punto en un momento sucede que eres capaz de ir por encima de ti y acomodarte a situaciones de todo tipo, incluso de comodidad, no solo de comodidad, sino incluso de cansancio, de transportes que no aguantarías en condiciones normales? De pronto, en tu lugar, las aguantas. Yo siempre me acordaré de mi padre, que es un hombre que hizo 2 guerras, la civil y luego la mundial, y el hombre siempre decía, tenía mucho sentido del humor, decía, a mí ya no me fichan para otra guerra porque las pierdo siempre. Él estuvo en una con el republicano y en la otra se fue a la División Azul, o sea, perdió las 2 guerras. Dice, a mí ya no me fichan para ninguna guerra porque soy un soldado que pierde, ¿no? Y este hombre siempre me decía una expresión que decía, que nunca te dé Dios, o el diablo, se puede añadir, todo aquello que el ser humano es capaz de aguantar. Y eso es cierto. Muchísima gente que yo he conocido en mi oficio de periodista o viajando por el mundo y que has encontrado con ellos y te han contado su momento más difícil, un preso en Auschwitz o gente por el estilo, lo que han aguantado y cómo han sido capaces de aguantarlos y cómo son capaces todavía incluso de vivir ese recuerdo y resucitarlo para ti, ¿no? Bueno, pues eso en la creación tiene otro aspecto también, y es un aspecto que yo creo que es fundamental. ¿Hasta qué punto en un momento determinado ambicionas hacer aquello de lo que crees que eres capaz de no hacer? Yo creo que los grandes creadores son aquellos que acometen obras que piensan que no están capacitados para ellas, que son de una ambición total y dicen, me lanzo de cabeza hacia eso. La mayor parte, por supuesto, fracasarán. Es evidente que el 90% va a fracasar porque no está capacitado. Pero yo creo que el 10% que acomete una obra, si entiendo que no es capacidad, desborda tanta energía, echa tanto esfuerzo, tira de tanto de su imaginación y de su voluntad, que llega a conseguir obras que no son fáciles de hacer si no tuviera esa audacia. La audacia es fundamental. La audacia es fundamental en el viaje y la audacia es fundamental en la creación. Luego hay un elemento que es la aventura. La aventura también es parte de la literatura, parte de la creación y es parte del viaje. La más pequeña situación anómala a cualquiera le parece una realidad, una aventura en el curso de un viaje. Yo, por ejemplo, me acuerdo que me contaba el director de un banco en el que yo tenía una cuenta corriente de barrio en Madrid, ¿no? Y este hombre pues era un hombre cultivado, era un hombre de una cultura mediana, un hombre en un puesto de trabajo, bueno, bien, de una cultura media tal, y entonces se fue a un viaje a África, organizado, lo tenía todo absolutamente previsto y todo organizado. Cuando volvió me dice, oye, qué bien lo he pasado. Y dice, ¿qué aventura tuvimos? Y yo pensé, ¿qué aventura habrá tenido este hombre con todo organizado en furgoneta? Pues fue la siguiente, y me la contaba con una emoción tremenda. Dice, íbamos por la selva, caminando, un grupo irían 20, íbamos caminando con un guía, y de pronto vimos llegar a 2 negros que venían con lanzas pintados de guerra, tal, y tenían una actitud que, bueno, daba miedo verlos, y el guía nos dijo, tranquilos, ahora cuando lleguen a nuestra altura, cada uno les da $20 y se van tan tranquilos. Y dice, oye, y les dimos $20 y se fueron, y cómo suspiramos de tranquilo. Yo estoy seguro que eran primos del guía, porque claro, el negocio estaba montado. Pero claro, para él era una aventura. Y claro, es una aventura que podía contar 800 veces y que lo cuento en un extremo de las cosas, pero es cierto que para muchísima gente cualquier cosa que se sale de lo normal es realmente una aventura. Y también la creación es algo que se sale de lo normal. El acto de creación es una aventura en que te tiras de territorios de la nada, territorios que no están hechos, territorios que no están pisados por nadie. ¿Quién los va a pisar? Tú, que eres quien los abres. Los abrirás mal o los abrirás bien, pero evidentemente el acto creativo en sí, termine como una genialidad o termine como un fiasco, es en sí mismo un elemento, yo creo que bastante importante para dar a la vida un poco más de sensación de vivirla más intensamente, aunque solo sea para eso, merece la pena. Luego también prolongan ambas cosas, la creación y el viaje, tu sensación de eternidad. Tú estás creando y estás pensando en el futuro, estás pensando en quién va a leer eso, quién en un momento determinado se va a enfrentar con tu obra, le va a gustar, no le va a gustar. Y cuando caminas mucho, cuando andas mucho, decía Graham Greene, el gran escritor que era muy viajero, el gran escritor de novelas, Graham Greene, que era, ya digo, un estupendo escritor, pues decía en un momento
Dice, este año he viajado 24.000 kilómetros, lo había calculado. Dice, ¿será por eso la sensación que tengo la sensación de ser eterno? Y es que, ¿qué sucede en el viaje? Yo eso lo he pensado muchas veces. Pues sucede cuando viajas mucho, en el curso de un año, por ejemplo, que claro, te acostumbras a que los días son unos diferentes a otros. Tú te levantas y no solamente lo que vas a ver, aunque sea un programa turístico el que tienes, lo que vas a ver es distinto cada día, sino que la gente que vas a encontrar es diferente también, el clima es diferente, lo que vas a comer, todo es diferente. Y eso para seres como nosotros, que estamos acostumbrados a levantarnos a la misma hora, ir a la misma oficina, ver las mismas caras, comer con las mismas gentes, parecidos menús, llegar por la noche, cenar con tu familia, acostarte tempranito para levantarte al día siguiente o ver la serie de televisión del día anterior, eso pues es casi una fiesta en el momento del viaje, porque en la fiesta estás haciendo cada día algo nuevo, algo distinto que te llena, que te alarga el tiempo, sobre todo, te alarga mucho el tiempo, mientras que lo otro te lo consume. Y a mí, si yo estoy un año sin viajar, pienso que me han pasado meses. Si estoy un año viajando, pienso que me han pasado años, o siento, el tiempo es otra medición, ¿no?, por encima de ti, ¿no? Pero eso sí que sucede en un momento determinado, porque bueno, entre otras cosas, tanto viajar como crear, pues una de las cosas que te libras del aburrimiento, y el aburrimiento yo creo que es lo peor que puede haber en la Tierra para los seres humanos. Yo creo que no hay nada peor que vivir aburridamente, y no hay nadie peor que un tío que conoces, una tía que conoces que es aburrido. Eso sí que es una cosa horrorosa. Ser aburrido es horroroso. Y bueno, al final, otro elemento final para terminar con esta especie de comparaciones sería, pues por ejemplo, decir simplemente que el viaje te cambia, un gran viaje te cambia, y tú eres capaz además muchas veces de apreciar ese cambio. ¿En qué te cambia? Son en cosas mínimas, pero son cosas que te dicen, bueno, ¿cómo me enfrento? ¿Cómo soy yo? ¿Cómo era cuando salí a este viaje y cómo soy ahora que vuelvo? ¿Cómo ha cambiado mi ánimo? Y lo notas. Si percibes algo de las cosas, si eres capaz de llevar un pequeño diario, eso es muy bonito, yo lo recomiendo siempre, no para publicarlo, eso da igual, publicarlo, publicas o no publicas, si es tu oficio, pues publicas, como yo, si no es tu oficio, pues ¿para qué vas a publicar, no? Entonces, pero tomar notas de lo que has hecho, lo que has visto, lo que has vivido, luego recuperarlas para ti, no hace falta que se las enseñes a nadie, leerlas, y ahí notas ese proceso, y notas ese cambio, y ese proceso, claro, es inevitable en la creación, ese cambio que vas sintiendo tú a ti mismo y en la misma obra cuando tú vas adelante con ellas. En fin, que si uno viaja y tiene el ojo avispado y va atento, despierta mucho los sentidos, muchísimo. Algo que es esencial para el creador y también creo para todos nosotros. Los sentidos están mucho más abiertos, y para ello yo creo que es fundamental, entre otras cosas, tanto en el viaje como en la creación, a menudo dejarse llevar por el azar. Dejarse llevar por el azar, por la aventura, que es una palabra hermosísima. Y rima con literatura, por cierto, y dejarse llevar por lo imprevisible, ¿no? Yo le doy a la aventura, además, no el sentido del tipo que va por la selva y va estrangulando cobras, matando cocodrilos, o que va corriendo entre las balas de dos ejércitos enfrentados y sale vivo, no, eso no es la aventura, eso es una chorrada. Eso son fantasmadas, en general son fantasmadas, pero bueno, aparte de eso, yo creo que la aventura es otra cosa. Creo que la aventura es, sobre todo, asomarse a lo que no conoces. Asomarse a lo que es mucho. Y en ese sentido, ¿cuál es la gran aventura? Pues la gran aventura es el amor. Es la gran aventura, porque es asomarte a una relación con otra persona de un sexo contrario del tuyo, bueno, o del tuyo, ahora últimamente da igual, ¿no? Entonces, asomarte a ese otro mundo sin saber muy bien del todo qué va a salir de ahí, si va a salir mal, si va a ser irregular, si va a salir bien, con muchas probabilidades de que salga mal, tal y como están las cosas en estos tiempos, pero bueno, pero esa gran aventura existe y es la más hermosa de todas, y yo creo que la que da más fuerza y más vigor y más sentido a la vida, ¿no? Pero sobre todo el dejarse llevar por el azar en los viajes te lleva a situaciones que la verdad merecen la pena y mucho, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, una vez estando en Tanzania, quería ir al sur,
desde la capital de Dar es Salaam, recorriendo la costa del Índico, hasta una ciudad antigua que se llamaba Kilwa, que tenía ruinas omaníes, y bueno, quería verla por curiosidad. Era gente dedicada a la pesca, gente de lo que llaman ahí la civilización swahili, que es medio árabe, medio africana. Eso tiene una larga historia. Y bueno, y alquilé un coche. Yo no tenía mucho dinero, en una época que andaba de pelas bastante mal, cuando empecé a hacer mis libros de África, pero tenía tiempo. Y empecé a buscar en Dar es Salaam, y en África, como siempre encuentras rebajas en todos lados, porque evidentemente la gente no tiene dinero, pues allá encontré por ahí un Toyota de no sé cuántos años tendría, 30 o 40, un desperdicio de coche, y me lo alquilaban por 4 perras y lo alquilé. Claro, ahí me di cuenta, lo digo un poco al margen, de que yo tenía una abuela, mi abuela, que era muy antipática, era la persona más antipática que he conocido, y yo me llevaba fatal con mi abuela, y además decía unas tonterías, era una persona que era más tonta que hecha de encargo. Bueno, se ve que no la coge mucho cariño, ¿no? Bueno, pues mi abuela, sin embargo, siempre decía una cosa que me ponía muy nerviosa: lo barato es caro, lo barato es caro. Y decía, vaya filosofía que tiene de la vida esta mujer. Pues esta vez tenía razón, me di cuenta en África que mi abuela, la que yo detestaba, tenía razón, porque cogí lo barato, y lo barato me salió caro. Bueno, a la larga no salió mal, porque cogí el coche y me fui para el sur. Y yendo en camino hacia el sur, de pronto vi un cartel en madera, pintado a mano, que decía Selous. Selous, se pronuncia, es un apellido francés, es el apellido de un antiguo cazador blanco, conservacionista, que en un momento determinado echó una buena mano en Tanzania para crear parques naturales, cuando ya dejó de cazar y se dedicó al conservacionismo. Y este hombre le aprecian mucho en Tanzania, y al parque más grande de África, el parque de Selous, y el más salvaje, le dieron su nombre, ¿no? Entonces, cuando yo vi Selous, dije, va, si este parque es el más salvaje de África. ¿Y qué hice? Torcí el volante y me metí al parque de Selous. Se me olvidó Kilwa y me metí a lo inesperado, al parque de Selous. Claro, me metí a lo inesperado con un coche de que tenía, yo qué sé, 100 años. Eso sí, me di cuenta que iba cargado de ruedas de repuesto, llevaba 5 o 6. Digo, bueno, ¿por qué llevara tantas ruedas de repuesto? Pues llevaba tantas ruedas de repuesto porque empecé a pinchar, seguí pinchando, yo cambiando ruedas todo el tiempo. A veces cuando me echaba una mano a algún nativo, era gente muy, algún tanzano, gente muy simpática, tal, yo le daba una propina, o le regalaba una camiseta, porque una cosa que hago es, cuando los jugadores de fútbol, del Madrid y del Barça sobre todo, que son los más conocidos fuera, cambian los equipos, las camisetas las saldan, las de Butragueño, las de Cruyff, tal. Entonces tú compras de esas muy baratas y luego las repartes por el tercer mundo, y la gente está encantada con que le regales camisetas. En el tercer mundo todo el mundo va con camiseta de fútbol. La mayor parte del Barcelona, yo soy del Madrid y me da cierta rabia, pero bueno, ¿qué voy a hacerle? La vida es como es. Entonces, así. Y total, que repartía camisetas, a cambio de echar un poco una mano en poner las ruedas. Y seguía pinchando y entré en Selous. El parque ya es un parque solitario, es una extensión más grande que Suiza, en la que no hay aldeas, no hay prácticamente aldeas, no hay nada, ni una. Simplemente hay 4 o 5 lodges, hoteles de lujo a los que llegan por aviones turistas que pagan un pastón para pirarse 3 o 4 días. Pero tampoco hay camping, no hay nada, o sea, no hay prácticamente nada más que un turismo muy de lujo, ¿no? Entonces yo me metí allí, no estaba prohibido, pero nadie iba, ¿no? Y yo pensaba dormir donde fuera, en el coche, donde cayera, ya vería, ¿no? Esas cosas que haces cuando te tiras a la aventura y dices, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Y claro, y me quedaba una rueda de repuesto, pinché, por supuesto, y ya cuando anochecía pinché la última. No la última de las 4 que estaban sanas. Y claro, me quedé tirado en mitad de un parque en medio de África, anocheciendo ya, con 3 ruedas y una pinchada, y ya no podía seguir. Entonces, bueno, dije, ¿qué vamos a hacer? Pues esperar al amanecer. ¿Qué puedes hacer? Yo sabía bien que en un coche los animales salvajes no se meten, no lo atacan, tal. Y sabía que, bueno, que el parque había gente rica que la paseaban en el coche por las mañanas para que viera animales, tal, y que a lo mejor daba con uno de ellos y me podía echar una mano, ¿no? Y me quedé esa noche allí, pues tenía unas galletas y unas Coca-Colas, pues tomando Coca-Colas y galletas, tal. Y bueno, de pronto empecé a oír sonidos, bajé un poquito las ventanillas de la selva, una noche preciosa, había una luna pequeña, bueno, unos sonidos, unos olores. Yo empecé a disfrutar y dije, vaya noche que estoy pasando. Bueno, entré en una duermevela y oí un ruido delante del coche, encendí de pronto los faros y había un leopardo sentado
Yo no lo veía a él, claro, pero él me veía y por lo visto, sí. Entonces le enfoqué y el animal miró hacia los faros, se dio la vuelta, levantó el rabo, me enseñó el culo y se largó, ¿no? ¿Qué es lo que suelen hacer los animales en África? Yo tengo un montón de culos fotografiados, porque los animales, la manera de despreciarte los salvajes es dan la vuelta y levantan el rabo. Ya te quedas con mi foto, ¿no? Entonces, bueno, vi el leopardo. Por la mañana cuando me levanté, abrí la puerta un poquito y salió de debajo del coche corriendo un jabalí salvaje, y un poco más allá había unas lagunas y había unos elefantes bebiendo agua desde la noche anterior, barritando un poco, echando agua hacia arriba. Bueno, un amanecer bellísimo, un olor de... Entonces yo dije, qué barbaridad, ¿hasta qué punto estoy disfrutando la noche más hermosa de mi vida? Yo creo que fue la noche más hermosa de naturaleza que he disfrutado en mi vida. ¿Y todo por qué? Pues por el volantazo, porque de pronto hice caso en un momento determinado de lo que estaba imprevisto, y porque lo imprevisto pues me regaló de pronto una aventura sobre todo una aventura para los sentidos, ¿no? Yo creo que eso también es un elemento, lo he dicho antes y lo repito, que es importante en la tarea del creador. En un momento determinado, cuando tú ves que la historia por un lado tiene fuerza y tira, dale el volantazo. Si das el volantazo, yo creo que aciertas. Si no das el volantazo, creo que te equivocas. Pero claro, he hablado de belleza, también se puede hablar del horror y hay que aceptarlo también, y yo creo que el horror es parte de la vida, ¿no? Es parte, desgraciadamente, es parte desdichadamente de la vida, y nos afecta muy intensamente, y eso debe aceptarlo también el escritor o el creador, debe aceptarlo y debe reflejarlo, o que no sea todo en la vida. O sea, a mí me parece muy bien que haya periodistas y escritores que se dediquen a retratarnos, a contarnos el horror. Bien, me parece estupendo, y además lo denuncian, y está bien esta actitud de denuncia, pero no es solo eso. La vida también tiene otros lados hermosísimos. A mí me gustan los dos lados, me gusta contar los dos lados. Hay momentos muy hermosos en la vida y ¿por qué dejarlos de lado? Esos momentos tan terriblemente hermosos, ¿no? Las dos caras de la vida existen, y las dos caras son terriblemente reales, una en un sentido muy positivo y otra en un sentido muy negativo. Por ejemplo, contaré otra vez de África. Yo fui a conocer en Ruanda, poco después de las matanzas aquellas famosas de los Hutus y los Tutsis, ¿os acordáis? De la matanza de Tutsis. Entonces fui a un pueblo que se llama Niata, donde hay una especie de memorial del recuerdo de aquella guerra. Y es una iglesia católica, que los curas abandonaron, curas italianos, dejaron allí y se quedaron encerrados como 200 tutsis, esperando a ver quién los salvaba. No vino nadie a salvarles, vinieron los hutus con machetes y los mataron a todos, a mujeres, a niños, los machacaron. Y entonces el lugar lo dejaron, tal y como había quedado, lo dejaron como una especie de santuario o de lugar de recordar aquella matanza, de recuerdo de aquella guerra. Y entonces en la entrada de ese lugar hay una serie de estanterías con las calaveras de los muertos, están allí exhibidas, y dentro, en la iglesia, entre los bancos rotos del templo, está lleno de jirones de ropas, de misales, objetos que dejaron allí, de biberones de niños, tal. Bueno, un lugar espectacularmente terrible, ¿no? Yo dudé si entrar o no. Olía a cuero viejo, había lagartos entre los restos aquellos, y dudé si entrar o no, pero decidí entrar porque dije, bueno, ya que estoy aquí tengo también que contar lo que es horrible, ¿por qué no? Y entré, ¿no? Costaba trabajo, evidentemente, aguantar la visión de aquel terrible horror, ¿no? Pero bueno, lo hice. Y el caso es que me encontré una mujer allí dentro, una mujer tutsi, muy alta, hermosa, y le pregunté, y me dijo que era la guardesa del sitio de Niata, y que ella había estado ahí ese día y era la única superviviente. Habían muerto todos sus hermanos, sus padres y sus 8 hijos. Y dice, solo sobrevivimos, su marido también muerto, solo sobrevivimos yo y el hijo que llevaba dentro. Estaba embarazada, ¿no? Porque se quedaron debajo de los cadáveres y bueno, por suerte no la mataron, ¿no? Entonces, claro, a mí me pareció estremecedor que estuviera allí de guardesa la persona que había sido una víctima y que había estado rodeada de víctimas de esa terrible matanza. Y le pregunté, soy muy preguntón, y muchas veces por obligación y otras porque fui periodista, ¿no? Y digo, ¿y usted cómo puede aguantar todo esto? Y dice, porque tengo que dar de comer a mi hijo, el pequeño. Y el único trabajo que yo puedo encontrar es este, no tengo ningún trabajo para otra cosa. O sea, estaba ahí trabajando por el niño que se volvió dentro de su vientre con ella aquella matanza. Y fue muy curioso, y ahí me quedé muy impresionado
más que por todo lo demás, y mira que el otro era impresionante, me quedé muy impresionado porque en un momento dice, ¿puedo hacerle una foto? Y me dijo, sí, pero espere un momento. Digo, ¿a qué? Y dice, no, a que me arregle. Y entonces la mujer se arregló el pelo, se colocó bien, se arregló bien la ropa y se dejó hacer la foto. Entonces dije, caray, ¿cómo es la capacidad humana de supervivencia? Lo que me decía mi padre, no te digas lo que es capaz de aguantar. Esta mujer, dentro del terrible dolor y la tragedia que era su vida, era capaz de intentar ofrecer una imagen de belleza a alguien que era extranjero ante ella, ¿no? Y eso a mí me conmovió. Me pareció tremendamente digno, me pareció de un movimiento de dignidad humana impresionante por parte de aquella, ¿no? Bueno, eso lo viví en un viaje y claro, lo reflejé en un libro porque ese tipo de cosas no vas a perdértelas. Y luego, ahí, siguiendo en estos, podría contar mil cosas, pero en esta línea hay un elemento fundamental que yo creo que es muy importante en creación, en literatura sobre todo, y en los viajes y en la literatura de viajes, que es el sentido del humor. Yo creo que el sentido del humor es absolutamente vital. Es una cosa sin la que no se puede caminar ni un metro. Te ayuda a vencer el miedo, te ayuda a vencer el dolor y encima te diviertes. O sea que lo mejor es aprender, cultivarlo, porque se puede cultivar el sentido del humor y sobre todo aprender a reírse de uno mismo. Porque entre otras cosas, si uno aprende a reírse de sí mismo, tiene tema para toda la vida. Hasta que te mueres de estar riendo. Y la verdad es que reírse, dicen que la prolonga incluso la vida, ¿no? Dicen que es mucho mejor, pero que incluso es curativo, ¿no? Y te lleva a situaciones insólitas que evidentemente que no tendrías en la vida si no le echaras un poco de humor o no lo aceptases como parte del juego, ¿no? Cervantes lo sabía bien cuando dijo aquello de que no hay ningún viaje malo, dijo, excepto el que te conduce a la horca, decía. Claro, ese debe ser el peor de todos, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, el lago Tana es el lago más grande, uno de los lagos más grandes de África, y está en el centro de Etiopía. Y el lago Tana, pues, se cruza en un viejo transbordador, un transbordador decrépito, debe ser de principios del siglo XX, que ya no se utiliza como transbordador de coches, porque entre otras cosas no hay. Y tarda un día y medio en cruzar el lago Tanas, se duerme en una aldea en el camino, en una aldea de una isla, que cuando yo estuve valía 40 pesetas esa noche cenar, o sea, el equivalente, yo que sé, a 20 céntimos de euro, más o menos, será. Y en el que había esos bichos que les he contado, donde descubrí que darles de comer, pues se quitan del medio. Y bueno, íbamos en ese transbordador, toda era la gente local, y yo iba hablando, porque él sabía inglés con el segundo de a bordo, me iba preguntando por España, pues lo que preguntan siempre, por los toros, por ese tipo de cosas, ¿no? Y en el transbordador, en la parte de los coches, que no se usaba para los coches, iban unas ovejas y una vaca tumbada, que le habían atado las patas, y estaba ahí tendida en donde antes iban los coches, tal. Y íbamos hablando, y en el curso, mientras cruzábamos el lago, la vaca se soltó. Entonces se soltó y estaba nerviosa y empezó a cornear, a tirar cornadas y tirar cabezadas para todos lados. Estaba afeitada, no tenía peligro, ¿no? Pero de todas maneras revolcaba a la gente. Y bueno, aquello se convirtió en los Sanfermines en mitad de un lago de África. Todo el mundo corriendo para donde podía. Bueno, era una cosa absurda. Y de pronto me dice el tío, el segundo a bordo, oiga, usted es español, ¿por qué no la torea? Y claro, yo me veía en medio de un lago de África toreando una vaca, y cómo le decía yo, que además estaba enseñada, digo, si está enseñada, igual me dice él, si está enseñada, ¿de quién la enseñó? ¿En qué universidad? En fin, total, que al final, claro, yo no toreé la vaca, al final unos chicos se echaron encima, la cogieron, la tiraron, la ataron las patas y ya llegamos sin heridos y sin nada a la otra orilla. Eso, el sentido del humor, también es útil a efectos de... La literatura de viajes, por ejemplo, es peligrosa en un sentido, en el sentido de que el protagonista es el viajero, eres tú el que estás contando tu propio viaje, y claro, la tendencia es a hacer un viaje egocéntrico, ya que tú seas el protagonista, y ya si te pones a matar cobras y a matar tigres y elefantes ya es la leche, ¿no? Pero bueno, tienes el peligro del egocentrismo, y el sentido del humor, el reírte de ti mismo, te ayuda a quitar ese egocentrismo en el texto y a aproximarte más al lector para que vea que tú, pues, que eres un viajero no indómito, sino que viajas como cualquiera, que te equivocas como cualquiera, que es la verdad, que es la verdad, ¿no? Y yo creo que en todo caso hay dos tipos de literatos, ¿no?
diría, por el acto creativo. Y es fundamentalmente aquellos que necesitan de la vida para crear sus obras, y aquellos que son capaces de tener una abstracción y tal capacidad de atracción que no es necesario que tiren ni siquiera ningún elemento de la realidad. Un Kafka, por ejemplo, un Proust, que recrea su infancia, el tiempo perdido ahí con una exactitud y no sale de ahí, ¿no? Los demás, pues nos hace falta la gente, nos hace falta mirar alrededor, nos hace falta las voces de otros, ¿no? Yo entre ellos, ¿no? Y de paso, pues el escuchar también te va haciendo un poquito más sabios, ¿no? Y encuentras además el sentido de muchas cosas que quizá en un momento determinado no hubieras descubierto por ti solo. Yo hay muchos diálogos que incluyo en mis libros de viajes y en mis novelas que los he oído y que no los hubiera sido capaz de inventarlos nunca, y que son algunos de ellos, yo considero que muy inteligentes, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo una vez que estaba en Inuit. Inuit es una pequeña ciudad, Inuvik, que está en el Ártico, en las orillas del Ártico, en el lado de Canadá, y hay una mezcla bastante variada de etnias, ¿no? Hay libaneses, un grupo de libaneses, hay griegos, hay canadienses, hay indios, de los que llaman primeras naciones. Allí no los llaman indios, los llaman primeras naciones, que muchas por el alcoholismo están a punto de ser naciones terminales, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Y hay esquimales, los inuit que les llaman ahora. Y entonces me metí en un bar, el único bar que había de allí, era un lugar muy desolado, tal, y había un indio borracho perdido, y se me acercó, empezó a enrollarse conmigo, y me dice: ¿usted dónde es? Y digo: yo soy español. Dice: ¿qué va? Si todos los españoles son negros. Y le dije: es que yo soy negro, no se ha dado cuenta. Entonces esa situación dejaba ver por una parte, que me salió así del alma, dejaba ver por una parte que no había racismo en las intenciones de mi propia literatura, y por otra, hasta qué punto un tipo te puede dar pie a un diálogo que puede resultar ingenioso a la vez, ¿no? Claro, el tío se fue mirándome como si estuviera, debió ir pensando: estoy más borracho de lo que yo pensaba, ¿no? Pues, yo de negro no tengo nada, ¿no? No tengo ningún aspecto, ¿no? Pero hay momentos en que te dan, ya te digo, sentidos de las cosas enormes. Por ejemplo, y yo termino ya con eso porque van a hacer los 3/4 de hora. Una vez estuve en Sarajevo, cuando la famosa guerra que recuerdan. Sarajevo fue una ciudad bosnia sitiada por los serbios radicales, estuvo sitiada casi 3 años, donde a la gente la mataban como patitos de feria, los francotiradores, tal. Y estuve allí haciendo una serie de crónicas y luego hice una novela. Pero un poco antes de ir, que entré con un convoy de las Naciones Unidas y con mi propio coche, me encontré una mujer en Split, que yo estaba haciendo fotos en la bahía de Split, en Croacia, y se me acercó, estaba con un carrito con un niño, y me dijo: ¿usted es periodista? Y dije: sí. ¿Y dónde va a ir? Y dije: a Sarajevo. Entonces la mujer se quedó muy pálida, me dijo: mi marido está allí. Su marido, sí, no ha podido salir, se ha quedado dentro, está ahí encerrado, tal. Y yo sí pude salir con el niño, y ¿puedo mandarle algo para él? Digo: mire usted, yo si puedo entrar en Sarajevo, que vete a saber si puedo entrar, y me doy con él, que vaya usted a saber si puedo dar con él. Claro que se lo doy, porque tengo el coche vacío, y el maletero, mi maleta ya está. Y dice: pues luego voy al hotel y le llevo. Y me llevó una bolsa al hotel en la que llevaba pues un salchichón, unas medicinas, una serie de cosas. Me lo dio y me dijo: y aparte de eso le puedo dar 200 marcos alemanes. Entonces no existía el euro, ¿no? Y era el año 1992, cuando empezó todo el conflicto, unos 5 meses después. Y entonces dije: pero 200 marcos alemanes, allí en Sarajevo sitio se compraba todo en el mercado negro, y con marcos alemanes o dólares americanos, ¿no? Es una de las desdichas de estas guerras, ¿no? Que al final todo sirve para hacer negocio, ¿no? Y entonces dije: vamos a ver, señora, usted me va a dar 200 marcos alemanes, puede pasar que yo no entre, y si no entre no se los doy, claro, y que no vuelva por aquí, porque por las situaciones que hay ahora en todo este país, igual me impiden volver por aquí, tengo que volver por otro lado, y usted se va a quedar sin los 200 euros, los 200 marcos alemanes que usted los necesita para vivir, porque no tiene usted nada. Ya tenía el hijo y 200 marcos, estaba en la casa de unos parientes. Entonces la mujer me dijo una de las frases más terribles que he oído en mi vida, sobre el sentido de una guerra civil, que podía haber sido muy aplicable a la guerra civil española de long time ago, ¿no? Esa que ya recuerdan, ¿no? Y dijo: mire, pero en este país, en esta guerra,
hemos aprendido a confiar en los desconocidos y a desconfiar de los conocidos. Entonces, eso me dio el sentido más hondo y más profundo de lo que significa una guerra civil. Dice, llévese usted los 600 euros, y usted no se los va a quedar, seguro que se los va a dar a mi amigo. Bueno, al final fue feliz, se los di, le encontré al marido, se quedó con los 200 euros y yo tan contento, pues nada, volví con una carta que me dio el marido, pasé por allí, se la di, la mujer lloraba, tal, y muy enternecida. Me prometió cariño eterno de los dos y no he vuelto a saber de ellos, claro. Pero uno nunca tiene que volver al lugar donde ha conocido gente, porque si no, no terminaría nunca. Y bueno, no sé si el tema les ha entretenido o no, pero pues nada, abierto a sus preguntas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que hay materia más que de sobra entre las anécdotas y la vida que refleja todo lo que nos ha contado Javier. Pues han salido también ideas muy poderosas de la libertad, de la aventura, de la dignidad. En fin, está bien, estamos abiertos a cualquier pregunta de la sala y yo tengo las mías, pero me las voy a reservar para el final. Hay un micrófono y si queréis podéis levantar la mano para hacer uso del turno de la palabra. No, de momento nadie. Como no hagáis preguntas, me voy a avanzar a hacerlas yo. Allí hay una, allí parece que hay una. Si no lo hago bien, me lo dices tú ahora, porque yo tengo problemas de oreja. Hola, gracias por estar acá. Quería preguntarle, en su libro El río de la desolación, que estuvo muy enfermo en la Amazonia, ¿cómo se enfrenta usted ante una enfermedad, el temor a la muerte estando tan lejos? O sea, ¿cómo sigue con el proyecto ante una dificultad tan grande? ¿Cómo qué? ¿Cómo sigues con el proyecto cuando te tienes que enfrentar a una dificultad tan grande como esa enfermedad? Bueno, este es el único caso en que he tenido en el Amazonas una enfermedad muy grande, que fue la de la malaria, y ahí no era un problema de cómo enfrentarse o no. O sea, a mí me picó el mosquito, no sé dónde, no sé, la mosquita, es mosquita, por cierto, cuando está embarazada pica y transmite la malaria, y me estalló la enfermedad 12 días después, y se fue agravando, y primero, cuando paré en un hospital, me dijeron que no era malaria, que era dengue, se equivocaron en el diagnóstico, porque tiene manifestaciones parecidas al principio, y luego, según iba avanzando la enfermedad, la cabeza me iba afectando, entonces quiero decirte que no era consciente, no era capaz de enfrentarme a nada, yo me dejaba ir. Estaba en el hotel, dormía, me levantaba, intentaba salir a la calle para comer algo, me volvía al hotel, volvía a dormir, me pasé casi todo el tiempo en la cama y no era capaz de enfrentarme a nadie, a nada, ¿no? O sea, digamos que la enfermedad me llevó ella adelante más que yo. Tuve la suerte de que mi mujer cogió un avión, fue a buscarme y me metió en un hospital. Y me quedaba un día de vida, porque son como 12 o 13 días y yo estaba en el 10 y 11 por ahí, y estaba ya, pues, casi en la boca de la muerte, pero me hicieron una hemodiálisis, no funcionó, la segunda que intentaron funcionó y empecé a eliminar ya el veneno, por llamarlo de alguna manera, y luego me pasé 5 días en la UCI y tal. El problema fue luego después cómo enfrentarlo, ahí sí, porque ya cuando vencí la enfermedad, el vencer la enfermedad no significó destruirla, porque me quedaron muchas consecuencias, ¿no? La primera de todas mental. Me sentí muy debilitado mentalmente, me sentí con mucha tendencia a la depresión, y yo no soy nada depresivo, nunca lo he sido, pero tendía mucho a la depresión, incluso pensaba en cómo suicidarme en ocasiones, digo, ¿cómo me suicidaría? Tal, y luego pensaba, ¿qué estás diciendo? ¿Estás tonto o qué? Y entonces, la manera que tuve, estuve casi como cerca de 2 años mal, con la cabeza mal, y la manera que decidí en un momento determinado, o casi decidió la suerte por mí, fue otro viaje. Entonces, me fui a un viaje muy físico, un viaje que le llamé el libro El río de la luz, que fue por Alaska y Canadá, por el río Yukon, y donde estuve remando durante 12 días, 750 kilómetros, pero remando bien, no como las barcas del Retiro en Madrid, que remas así, no, era clavando el pico de la canoa y bien 9 horas diarias, y aquello de pronto me supuso una revitalización, el ejercicio por una parte y por otra, la naturaleza bronca de Canadá, el bosque, no sé, y la alegría de vivir en una naturaleza libre y sana, ¿no? Eso me produjo me devolvió la vida, vamos, por eso le llamé el río de la luz y el otro le había llamado el río de la desolación. El enfrentarlo fue después, y fue un viaje.
Allí hay una pregunta también. Hola, buenos días de nuevo, Javier. Lo primero quería era agradecerte tu trabajo porque, como te he dicho antes, eres guía. Desde hace muchos años te sigo fervientemente, he viajado mucho un poco a tu sombra y he encontrado aventura y he encontrado todo eso que vienes contando. Eres referente, como te digo, has abierto fronteras, has acercado al mundo, nos has acercado al mundo, nos has hecho viajar. Y en ese ámbito tengo una pregunta de actualidad, que es ¿qué opinión tienes acerca de la deriva que está teniendo Europa con respecto a la inmigración? ¿La deriva que está teniendo Europa? Respecto de la inmigración. Porque considero que viajar es un derecho de todos, cada uno en la medida en que puede y en la dirección que puede y que necesita. Y entonces, en ese sentido, me interesa mucho tu opinión al respecto. Bueno, yo el tema de la migración, en principio, desde un punto de vista de mi propia moral, la actitud europea la rechazo absolutamente. Quiero decirte que es de un egoísmo y de una cerrazón tremenda. Pero al mismo tiempo, también me doy cuenta de que no es posible que Europa se acoja a toda África, porque no es posible, se hunde absolutamente el sistema. Entonces, lo que sí que habría que tener es la voluntad política de, en un momento determinado, buscar medios que a lo mejor es ayudar al desarrollo de estos países, porque yo creo que nadie en el fondo, no lo digo para los viajes, pero nadie en el fondo quiere abandonar su tierra para irse a vivir a otro país. Yo creo que todo el mundo quiere vivir en su propia tierra, salvo que te dé la vena por otra serie de razones, a lo mejor más literarias que otra cosa, ¿no? O más de tipo aventurero que otra cosa. Pero en principio la gente quiere vivir en donde nació y con la gente de su familia. Yo no creo que nadie huya de África por gusto, sino que lo hacen por necesidad. O sea, el viaje migratorio es un viaje por necesidad, como han sido en general los viajes masivos de los seres humanos, ¿no? O por hambrunas, o por guerras, o por sequías, o por desdichas en general, ¿no? Fíjate los sirios ahora, cuántos se han ido, ¿no? Y yo no creo que se han ido por gusto, la mayor parte de ellos, ¿no? Pero ¿cómo arreglar eso? Ese es el problema, ¿cómo arreglar? Ya te digo que mi posición personal es absolutamente, me parece inmoral lo que hace Europa, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que tampoco podemos acoger a toda África aquí dentro, porque es que todo el sistema europeo se va al carajo, se hunde, se deshace, no podemos mantener la seguridad social, no podemos mantener, es imposible acoger a otro continente. Habría que buscar en un momento concreto mecanismos de ayuda al desarrollo, que eso sí se podría hacer. Pero hay un sistema que nos gobierna en Europa, que es donde mandan los poderosos, donde el rey es el dinero, que no es precisamente muy generoso ese mundo, el mundo del dinero no es precisamente muy generoso. No lo está siendo con nosotros, sobre todo con nuestros jóvenes, como lo va a ser con los africanos. O sea que yo creo que, bueno, antes hablando con un periodista me preguntaba sobre esto y yo le decía, mira, yo la verdad que es que he llegado a la conclusión de que yo no sé si las grandes fortunas, los grandes trusts, los multimillonarios, son unos desalmados que lo son, o son tontos del culo, porque lo que le va a pasar a la civilización les va a pasar a sus nietos también, porque, o sea, si esto se deshace por como estamos tratando la Tierra, por el cambio climático, si esto se va al infierno y moremos millones de personas, van a morir sus nietos también. Y si hay un momento determinado que la injusticia crece, pues un día a lo mejor a sus nietos lo van a ahorcar de las farolas, pero es que no tienen cabeza, independientemente de todo el egoísmo que acumulan, pero, en fin, yo no he nacido para resolver problemas de ese estilo. Ahí hay una pregunta. Sí, medio. Decía al principio que cada viajero, que lo bonito es el viajero solitario, hace lo que quiere y tal. Bueno, yo eso lo hago y lo puedo hacer y lo hago, de hecho. Pero usted cada vez que va por ahí se viene con un libro bajo el brazo. Entonces, ¿cómo le condiciona esa presión? ¿Cómo le qué? ¿Cómo le condiciona esa presión? La presión de traer un libro debajo del brazo. Ah. Cada viaje. No me condiciona. O sea, vamos a ver. A mí me gusta muchísimo escribir. Muchísimo. Es lo que más me gusta, yo creo. Bueno, me gustan muchas cosas en la vida, pero ya con la edad, usted también es de mi edad más o menos, tenemos que ir dejando algunas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no he dejado la escritura, ni he dejado los viajes, ni he dejado el vino. Las otras cosas me han dejado, que le diga. Las mujeres ya no me miran, y antes me miraban, por ejemplo.
y no sé, y muchas cosas. Antes viajaba con una aspirina y ahora tengo que llevar un paquete de medicinas. O sea que tampoco es lo mismo, ¿no? Hay que llevar el paquetito y todo eso. Incluso para venir a Pamplona me lo he tenido que traer. Pero no me condiciona en absoluto eso. Al contrario, para mí es una fiesta. O sea, mientras yo voy viajando y voy tomando notas y voy hablando con gente o tratando de escribir un paisaje que luego voy a reflejar en un libro, yo estoy disfrutando muchísimo más que disfrutaría viendo, no sé, las ruinas de un antiguo templo romano, mucho más. Yo ya las ruinas las miro poco. He visto tantas ruinas, digo, me refiero a las ruinas de piedra, no a las humanas, que también unas cuantas, ¿no? A las ruinas de piedra he visto demasiadas, ¿no? Y además llega un momento con las ruinas uno coge complejo de idiota. Pues tú vas con un grupo de gente, vas a unas ruinas romanas y va un guía y el guía dice, como ven ustedes, esto era un templo, y tú miras y ahí no ves un templo, más que cascotes, pero todos los demás turistas hacen así. Y tú dices, yo soy idiota porque esto lo han visto, ¿no? Y ya decidí que ya no iba a haber más ruinas, nada más que las que se entendieran, ¿no? No, pero la verdad y lo cierto es eso, ¿no? Y yo disfruto muchísimo, porque mi primera gran vocación de siempre, desde que era pequeño, era escribir libros. Siempre ha sido esa. Usted ha hablado mucho de, hablamos de libertad y también le he oído la palabra miedo, ¿no? ¿La palabra qué? Miedo. Miedo. A mí hace muchos años me dijo una monja, el miedo es libre. Entonces me gustaría saber, usted que ha viajado mucho y lo ha hecho solo, como ha dicho anteriormente, ¿cómo ha vivido esas sensaciones de miedo, si es que las ha vivido? Uh-huh. Y realmente ¿cómo ha sido eso? ¿Qué le ha aportado y qué me puede decir al respecto? Porque para mí me parece muy importante. Bueno, el miedo, si eso yo escribí eso, el miedo es libre, porque el miedo es como el amor, te escoge. O sea, hay a lo mejor un momento difícil que en un momento determinado, pues el 80% de la gente tendría miedo y tú no tienes. ¿Y por qué? Pues no lo sabes. Y a lo mejor hay un momento en que el 10% tendría miedo y el resto no, y tú tienes miedo. ¿Y por qué? Pues no lo sabes. Primero te escoge, en función de las situaciones, cómo está tu ánimo, tus terrores infantiles que de pronto renacen, tal. Y yo he tenido miedo como todo el mundo y tengo miedo como todo el mundo. ¿El miedo con qué se combate? Pues con valor, pero el valor hay que entrenarlo. Entonces, ¿cómo se entrena? Yo no he entrenado el valor, quiero decir que yo voy a un frente de combate y oigo tiros y salgo corriendo para otro lado. Si puedo, evidentemente no. A mí no me gustan los tiros, ni me gustan las guerras, ni sus consecuencias, ni me gusta la imagen del periodista vestido de pescador de truchas que va jugándose la vida entre las bombas, ¿no? Tampoco me gusta. O sea, todo ese tipo de cosas no me gustan en absoluto, ¿no? Pero sí que he descubierto que hay una cosa con la que puede combatirse el miedo un poco. Una cosa, es el sentido del humor. Yo ya he dicho antes que el sentido del humor es algo bastante importante y muy útil, y que sirve muchísimo. Yo me acuerdo en una de las situaciones más peligrosas que he tenido en mi vida, que fue no elegida, yo no elijo el peligro te elige a ti. Yo ni mucho menos me metería en un charco peligroso si supiera que iba a ser peligroso, no entraría, ni mucho menos, ¿no? Y ni voy a ser conductor de Fórmula 1 tampoco, ¿no? O sea que no, por ahí no voy, ¿no? Pero fue en el Congo, navegando el río Congo en un barco de pasajeros de allí, ¿no? Pues me bajaron un grupo de gente armada que estaban muertos a marihuana y borrachos para robarme, tal. Me tuvieron detenido 1 hora y pico amenazándome de muerte, me bajaron a tierra, y cuando me bajaron a tierra era de noche y yo iba con una camiseta y un calzón de baño y unas chancletas. Anduvimos por un sendero al lado del río hasta llegar a una caseta donde, bueno, me iban a interrogar, ¿no? Y mientras iba yo caminando, me acuerdo que sonaban las ranas, había un croar de ranas tremendo en el río. Y yo iba andando y pensaba, vamos a ver, ¿y si ahora me tiro como Indiana Jones al río? Yo no soy Indiana Jones, me empezaba a dar la risa un poco, la que verte en Indiana Jones. Y luego al rato se me ocurrió pensar en que en esa época yo vivía en una zona de Madrid, cerca de un Corte Inglés, y mi mujer se empeñaba en todos los domingos llevarme al Corte Inglés a tomar un café en no sé qué cafetería, y a mí me horrorizaba, pero iba al Corte Inglés, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Y bueno, te acompaña al Corte Inglés, y me acordaba de un día
ese día, caminando, que era domingo, digo, ¿y por qué no estaré yo ahora en el Corte Inglés? Y entonces me da mucho más risa todavía. Y claro, con la risa iba combatiendo, con la risa iba combatiendo el miedo. Claro que tenía miedo, y ya cuando estuve con ellos encerrado y ya me amenazaban con darme de correazos y tal, pues ya en ese momento dije, bueno, ni Corte Inglés ni nada, aquí me van a sacudir y me van a matar, tal. Y ya el miedo era terrible, pero lo que pasa es que me mantuve frío. Hay una cosa que a mí me ha pasado, por lo menos en un par de ocasiones así un poco difíciles, que de pronto todos tus sentidos se despabilan. Parece que de pronto eres más listo que nunca cuando estás en una situación peligrosa. Todo en ti se pone alerta. Todo en ti se pone alerta y sabes que tienes que elegir cosas en momentos concretos, entre situaciones distintas. Y siempre me ha salido bien, siempre he estado frío, con la cabeza fría mirando el tema, y aunque aterrado, el corazón aterrado, pero la cabeza fría, y siempre he elegido bien. Me ha ido bien por ahora, pero ya no me meto en más charcos, ya tengo una edad que ya no me deja, me dicen que mi nivel de peligro ha pasado. Lo he cubierto. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, yo sí que me gustaría hacer una pregunta sobre la exposición de Miguel, porque, bueno, aunque lo hemos pasado tan bien que estoy seguro de que no va a ser la última vez que vas a estar por aquí, sin embargo ya te vas, y en cambio la exposición de Miguel queda ahí, los menonitas. No sé, sí. ¿Alguna experiencia tuya, alguna reflexión tuya que nos sirva para volver a eso? Lo primero que me ha parecido una exposición soberbia. Me parece que Miguel ha hecho un trabajo formidable. Además, como deben ser los trabajos artísticos, se ha tomado su tiempo, se lo ha tomado, no ha tenido ninguna prisa, evidentemente son años trabajando el tema, lo ha investigado a fondo. Creo que ha experimentado, me da la impresión, yo no entiendo nada de fotografía, ha experimentado con diversos sistemas y sobre todo lo que produce es una sensación, que yo creo que es la que ha querido dar él, con esta posición del aislamiento en que puede llegar a vivir una comunidad humana, una pequeña comunidad, de ese aislamiento total hacia el mundo exterior y que es capaz de mantenerse pues como vivía casi en el siglo XVI, habrá cosas nuevas, tal, pero algunas que habrán incorporado, pero ha reflejado muy bien ese mundo, ese talante, esa manera de ser, y sobre todo, fíjate, la veo más que en sus carretas, en sus casas, en sus construcciones, tal, la veo en sus rostros, los rostros de esa gente que se ve a una gente incluso satisfecha de sí mismo, siendo una comunidad que vive sobre la Biblia, que no lee otro libro que la Biblia, que no obedece otro mandato que la Biblia, que viven encerrados en sí mismos, en la que yo pienso que si hubiera nacido ahí a los 14 años me hubiera largado, para no volver nunca. O sea, imagínate lo que debe ser vivir ahí dentro, ¿no? En un asunto tan opresivo. Y hombre, la Biblia está bien, es una buena novela cojonuda, ¿no? Entre otras cosas, pero aparte de eso, está también en Shakespeare, pero no poder leer a Shakespeare, porque no vas a leer, por ejemplo, no poder viajar fuera de tu comunidad, yo no hubiera aguantado ni 10 minutos, ni 14 años, pero yo creo que ha reflejado muy bien ese mundo, y ese mundo de autosatisfacción, por supuesto, ¿no? Muy bien, pues si no hay más preguntas, yo insisto en agradecer a Javier su presencia con nosotros y me gustaría, estoy convencido de que aunque ha sido la primera vez, no será la última. Muchas gracias. Estupendo, gracias. A vosotros. Gracias. Venga.